estamos acá con Ahí este... está. Buenas, dándole perdón, la bienvenida a estaba Diego Fischer con este cocinando. aplauso Muchas gracias, para muchas gracias. hablar de La Gran Farsa, este último trabajo, ¿no? que estás presentando, que refiere a un retrato de un país en llamas, como lo dice la propia portada del libro acá, que tiene que ver con una época, ¿no? Muy compleja del Uruguay, ¿no? Y De muy la historia cercana, reciente, y de muy la historia cercana, ¿no? reciente, Porque son exacto. 50 y pocos años Claro. atrás. Que eso, a diferencia de otros libros que has publicado, Diego, en donde viajas en el tiempo mucho más al pasado, capaz que te permite estar en contacto con protagonistas directos de aquella época, ¿te permitió? Con algunos, ¿Con algunos? con algunos sí, pero fundamentalmente aquí hay un aporte muy importante de documentos que fueron desclasificados o liberados a los investigadores apenas hace 2 años en Inglaterra. Me refiero al archivo Jackson del Foreign Office, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra, y por supuesto también archivos de la Universidad de Cambridge. También hay un aporte muy interesante, ley de acceso a la información mediante, de documentos de inteligencia uruguayos que estaban en los archivos del Ministerio del Interior. Vos no querés comentar, o sea, porque la gente al leer el libro se da cuenta de por qué La Gran Farsa. Sí. Claro. ¿De ¿A cuál vos querés es? que te diga por qué se llama La Gran Farsa? Sin spoilear, Bueno, yo, sin no, spoilear, no, libro. puedo tirar unos titulares, pero porque todos los involucrados de alguna manera montaron una farsa. Todos, Todos, de un lado y del otro. de un lado y del otro. Cuando digo de un lado y del otro, por supuesto los tupamaros y bueno, y también Inglaterra. Inglaterra, mirá. Sí. Pero no me pidas más. No, claro, tienen que comprar el libro. Y leerlo. ¿Por qué llegó esa? Porque cada libro que vos tenés hay una curiosidad, obviamente, ¿no? ¿Por qué me...? Sí. Y bueno, porque en el año 2021, perdón, se cumplían 50 años de la fuga a Punta Carretas, que es otra historia que está aquí. ¿Está en que este es- libro? También. Ah, qué interesante. Y bueno, y ahí empecé a buscar material fuera de fronteras. Es decir, 50 años de la fuga a Punta Carretas, 50 años del secuestro de Jeffrey Jackson, el embajador, el embajador británico en Montevideo. Por allí empecé y bueno, empecé a consultar en archivos de Inglaterra, y esos archivos empezaban a desclasificar. No nos olvidemos que estábamos en pandemia o saliendo de la pandemia. Entonces, hay una norma no escrita que los archivos, o si hay escritas en otros países, que los archivos empiezan a desclasificar o a liberar a partir de los 50 años en algunos casos, en el caso del archivo Kennedy, hasta que no mueran los descendientes, por ejemplo en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con este libro, ¿no? Pero bueno, son normas aceptadas. Se considera que 50 años es un tiempo suficiente para que las cosas decanten, y creo que sí. Y bueno, yo ahí me encontré con ese obstáculo, entonces dije, bueno, esto va a tener que esperar un tiempo. Y esperó un tiempo y hoy es La Gran Farsa, ¿no? No te olvidaste, dijiste, yo esto lo hago, lo hago. No, porque tenía elementos que me hacían, y no me equivoqué, pensar que podía haber material muy interesante, desconocido, totalmente ¿Qué desconocido. trabajo? ¿Y qué es lo que a vos te motiva para hacer este tipo de investigación tan profunda, que te debe dar un trabajo, llevar un tiempo? Bueno, es un trabajo hecho en equipo, Sí. y más que nada en este libro fue un equipo bastante numeroso, ¿no? Numeroso para lo que es el Uruguay. Fuimos 4 personas que estuvimos investigando, bueno, ¿qué te parece? cada uno en un área específica, y en Inglaterra contratamos a un investigador profesional para que concurriera a los archivos, tanto en el Foreign Office como en Cambridge, que primero nosotros obtuvimos el índice, contrariamente a lo que sucedió, por ejemplo, en el archivo Tamandaré en Brasil, que fue el libro pasado, El precio de una traición. En Inglaterra la investigación o el acceso a los documentos solo se podía hacer presencial, lo cual implicaba un costo enorme, pero además trasladarnos, eso hubiera estado buenísimo, a trabajar durante por lo menos 15 días, un mes en Londres. Y bueno, optamos por averiguar, y hay personas dedicadas y prestan este servicio, y lo prestan de manera muy profesional y muy seria, y además una cosa bien británica, ¿no?
muy british, la prolijidad y la seriedad de los ingleses cuando te permiten el acceso. No tienen los documentos escaneados para mandártelos, pero sí te facilitan hasta los atriles para que tú puedas sacar las fotografías, tomar los apuntes. Una cosa increíble. Y contraté a esta persona y bueno, nos pidió un plazo de 2 meses y a las 3 semanas estaban los materiales acá. Y a modo de titulares, obviamente no vas a spoilear este libro, que ya todo el mundo lo va a comprar porque están todas las librerías, me imagino. Sí, va para segunda edición. ¿Con qué cosas vos ya sabías? Porque obviamente algo vos sabías para poder meterte en esta historia. ¿Qué cosas descubriste que te sorprendieron? Bueno, por ejemplo, la dimensión que tuvo la participación del presidente Salvador Allende en las negociaciones que hubo y que fueron desmentidas una y 100 veces y además después de la liberación de Jackson, los propios tupamaros siguen desmintiendo que Salvador Allende no tuvo que ver. Y Salvador Allende fue presidente entonces de Chile, fue el que negoció, impulsó y en determinado momento dijo: acá hay que resolver este tema. Entre los tupamaros, que había muchísimos viviendo en Chile en aquel momento, el embajador británico de aquel entonces en Santiago, y además en una situación diplomática delicadísima, porque el gobierno uruguayo en determinado momento, que presidido por Jorge Pacheco Areco, a través de su canciller, que era Mora Otero, le comunicó al gobierno chileno que si ellos seguían, si se confirmaban las informaciones que habían trascendido a nivel de prensa por unos cables de la agencia Reuters, Uruguay estaba dispuesto a romper relaciones con Chile. Con la postura, recordemos, la postura del gobierno de entonces fue no negociar con delincuentes, no negociar con terroristas. ¿Qué pedían los tupamaros a cambio? Pedían la liberación de terminaron siendo 101 tupamaros, toda la cúpula que estaba presa en Punta Carretas. Y bueno, y terminaron transando aquí por un monto de dinero importante que ellos desconocen y desmienten y al día de hoy siguen desmintiendo, como lo fueron con los 10 de los 11 secuestrados que hubo en aquellos años, ¿no? 10 u 8, porque a 2 los tuvieron que liberar porque sufrieron infartos en las infames cárceles del pueblo, ¿no? Entonces hay toda una historia que ha sido no contada o contada desde un romanticismo, y la realidad muestra una crudeza y una violación a los derechos humanos para las personas que estaban secuestradas, que es terrible y que me parece que sea bueno que se conozca. Es de investigación, has hecho cuestiones de la historia reciente o contemporánea, pero refería más que nada a personas, a personalidades. Sí. China, Carlitos Páez, Páez Vilaró, pero en cuanto a investigación, capaz que este es el que te trajo más acá en el tiempo, en cuanto a investigación de episodios históricos. Se ata mucho con el robo de la historia, el atraco de los tupamaros a la familia Maylos. Claro. Entonces, es la misma época, son temas, yo no puedo comparar el robo de una caja fuerte y toda esa peripecia que es una película en sí, al sometimiento a la tortura que sufrieron también los secuestrados, porque se les suministraba la droga de la verdad, ¿no? Vivían en habitáculos donde durante meses, en el caso de Jackson, 8 meses y un día no vio nunca la luz, no había aire natural, nunca sabía si era de noche o de día. Él había en su mente creado un sistema para tratar de tener una cronología del tiempo. Para no que se le vaya la cabeza. Exacto, vivía en una jaula, porque no se puede decir que era una cárcel de 1,70 m de alto por 1,90 m de largo y 80 centímetros, ¿no? Sobre una parrilla que hacía de cama con un colchón de 3 centímetros,
Cuando salió de ahí tenía 36 escaras en la espalda. Mirá. No tenía acceso, sí, a agua para tomar, pero para higienizarse, cada 15 días le daban una jarra de agua para que se higienizara, ¿no? Entonces son cosas que no se saben, ¿no? O si en algún momento trascendieron, quedaron sepultadas bajo otros relatos que vinieron después. Y esto no es novela, surgen de los documentos. Por eso hago este énfasis, ¿no? El año 71 fue un año terrible para el Uruguay. Ya veníamos de años de mucha confrontación entre la guerrilla tupamara y un gobierno que endurecía y reprimía, siempre en el filo, dentro de la Constitución, en el filo de la ley, que es otra cosa que no se dice. Y cuando digo esto, mucha gente se enoja y se indigna, pero la verdad es esa. El gobierno de la época, que era un gobierno electo, recordemos que Pacheco Areco asumió tras la muerte del general Gestido y por la sucesión constitucional llegó a la presidencia de la República, enfrentado permanentemente al Parlamento, donde había también el esplendor del que se le llamaba el fiscal de la patria, Wilson Ferrer Aldunate, que convocaba, interpelaba a ministros y los hacía caer por presuntos o asuntos de irregularidades o también corrupción. El país se incendiaba, ¿por qué? Se incendiaba porque el movimiento estudiantil estaba en la calle permanentemente. En esos años murieron 10 estudiantes y el movimiento obrero también. Pero además estaban los tupamaros aplicando dos planes siniestros, ¿no? El plan Cacao, que implicaba volar y dinamitar lugares de lo que ellos llamaban la oligarquía o la alta burguesía. Y fue así cuando se voló el bowling de Carrasco, tiempo después el club de golf, la Watson Zoom, restaurantes. Yo tengo recuerdos de esa época, a pesar de ser un niño. Yo vivía en lo que sería hoy Tres Cruces, en aquel entonces se llamaba Parque Valle, en la calle Colonia 8 de Octubre, y debajo de ese edificio, es decir, que no tenía nada que ver con el edificio ni los que vivíamos ahí, había 2 sucursales bancarias, el Banco de Crédito, el Banco Comercial, y enfrente estaba el Banco de la Caja Obrera. Y tengo muy claro, siendo niño, las noches, que fueron más de 4, en las que el edificio cimbró por las bombas que tiraban los tupamaros en las sucursales bancarias. Y una época de mucho miedo, la recuerdo de esa manera, por ejemplo, yo iba a estudiar inglés en un instituto que quedaba a un par de cuadras de la Universidad de la República, y que mi madre me dijera, no, hoy no vayas porque hay manifestación, hay lío en la universidad. Digo, esos son los recuerdos que yo tengo, claro. Sí. Pero muchas de esas cosas me lo confirmaron los documentos y la investigación, ¿no? Y otra cosa muy importante, el año 71 los tupamaros llegan a su, digamos, momento de mayor ostentación de poder. Ellos se querían erigir como un poder paralelo al poder institucional. Y ese año lo logran. Por eso las cárceles del pueblo, por eso el Tribunal Popular, que ellos llamaban. ¿Por qué? Porque ese año logran tener secuestrados, en el marco del Plan Satán, a 10 figuras de primer nivel a nivel internacional y local. El plan empezó en julio del 70, con el secuestro y después el asesinato de Dan Mitrione, asesor del FBI. Luego vino un experto en suelos, un técnico, Claude Fly. Después vino Jackson en enero, y ahí después viene el secuestro del fiscal de gobierno, el doctor Berro Oribe, y los empresarios, Berenbaum, Ferresterra, en fin. Entonces, en ese momento, en determinado momento, ellos llegan a tener en cautiverio a 10 figuras de un enorme peso a nivel internacional y local. Y el gobierno en jaque, ese gobierno que decía, no negociamos. Y también, unos días antes de la liberación de Jackson, reitero, negociaciones mediantes en Santiago de Chile, se produce la famosa fuga, la histórica fuga.
que fue uno de los golpes más duros para el gobierno, pero sobre todo para la policía de la época, porque estaba toda la cúpula y dirigentes destacadísimos, estaban todos presos. Y ese proceso se había vivido durante 3 o 4 años, en los que muchos policías habían muerto en enfrentamientos por capturar a los guerrilleros. Entonces fue un acto de humillación para la policía. Y a renglón seguido es que el presidente Pacheco Areco convoca a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Conjuntas, como se decía entonces, a combatir la subversión. Entonces es el apogeo y el comienzo del fin de ese éxito militar de los Tupamaros. Bueno, ya está en la segunda edición, este libro de Diego Fischer, La Gran Farsa. Queremos agradecerte como siempre primero por acercarnos al material con la generosidad de siempre y por el tiempo para visitarnos. No, gracias a ustedes porque siempre son tan generosos en darme espacios para hablar de mi trabajo. No es solo atentados, secuestros y muerte, también hay una historia de amor. Ay, qué lindo. Una historia de una... Que dentro de, pero ¿no? unos personajes, solo voy a decir el nombre de uno. Una espía uruguaya de los servicios de inteligencia cubanos, ex alumna del Colegio Las Dominicas de Rivera, con Julio Cortázar. Mirá. Pero eso lo leen ahí. Muy bien, ya lo dejó ahí con la intriga. Claro.